Pues nada, buenos días. Es un placer pues estar en directo. La verdad que cuando Mónica me lo propuso un poquito nerviosa, pero yo digo, bueno, hablamos de la palabra de Dios. ¿Qué más da hablar en público que hablar a través de los medios que hoy en día pues tenemos a nuestro alcance? Y bueno, aquí estamos. El título de la reflexión de esta mañana es El sello de Dios. Eh, para entender lo que yo quiero comunicarle de parte de Dios y quiero dar testimonio de ello, pues vamos a leer, que no sean mis palabras, sino que sean las palabras del Señor. En este caso vamos a leer en Génesis 1:31. Dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Seguimos leyendo en Génesis 2:2. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de todo lo que había hecho. Y seguimos leyendo un poquito más en Génesis 3:2. Y bendijo 2:3. Y bendijo Dios el séptimo día porque él reposó de toda la obra que había creado. De este modo Dios terminó su creación de los cielos y de la tierra. Como hay poquito tiempo, pues en vez de buscar y todo, pues entonces lo voy leyendo por la cuestión del tiempo, que al fin y al cabo es el tiempo. La escuela sabática nos habla también en esta semana con relación a estos textos y nos habla del tiempo. Somos tiempo. Pero mira qué interesante. Dice bueno, que era bueno en gran manera en el 31. Y en el 2:2 dice que reposó y bendijo el séptimo día y reposó de él. Entonces vemos que Dios pues tiene un proyecto para los seres humanos, un proyecto especial, un proyecto de ser Él el centro de, de nosotros y a la vez ser el centro precisamente del día séptimo. De este modo, pues Dios terminó los cielos, la tierra y, y el mayor don con el que Dios pudo crear y conceder a la pareja humana de Adán y Eva era el privilegio de mantener una relación y comunicación con su creador personal. Paseando por el jardín del Edén, pienso que hablaría de muchísimas cosas porque todo era nuevo, pero Adán y Eva le preguntarían muchísimas cosas, lo que es en sí a Dios, y Dios le hablaría, y le hablaría también del árbol de la ciencia y del mal, y Dios le informaría de todo. Pero qué maravilloso el poder, cada vez que esto lo pienso, y que en la Nueva Jerusalén podemos estar con el Señor que nos hable y que nos explique todas estas cosas, pienso que sería un gran honor, tanto a Adán como a Eva, encontrarse con su Creador en el jardín del Edén. Y está presente con ellos. Pero por supuesto también Dios está presente con nosotros porque su espíritu está con nosotros para toda la humanidad. Dios instituyó el sábado con el fin de mantener para siempre esta verdad con la raza humana. Está presente en aquel entonces y está presente en nosotros. Me llama mucho la atención porque aquí todavía no había judío, pero el sábado estaba dado por Dios, estaba dado en su creación. Por lo tanto, ese sábado era para toda la tierra que seguiría creciendo. Y seguimos leyendo, en este caso ahora en Éxodo 31, del 16 al 17. Y dice el 16, y guardó pues del día de reposo o sábado los hijos
de Israel, celebrando por generaciones perpetuas, por pasto perpetuo. Es que la vista me hace de vez en cuando alguna, pero tengo aquí a mi hija que me va corrigiendo. Entonces, es por pasto perpetuo. No es un sábado que lo quite y que mañana ponga el lunes, el domingo, el día que sea, sino es perpetuo. Y el 17 dice que el Señor es para siempre. Entra entre los hijos de Israel. Venga. Señor es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces, una señal perpetua, ¿verdad? No es una señal que se quite, es una señal que es perpetua. Y cuando Dios da lo que es en sí los mandamientos, porque los mandamientos, por supuesto, estaba dado desde el principio del Edén, y los mandamientos fueron dados para el pueblo. Pero, ¿qué pasa? Que los israelitas habían estado, pues, 436, me parece, años, habían estado esclavos en Egipto. Se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de esos mandamientos que Dios le había dado a ellos como señal perpetua para siempre. ¿Y qué pasa? Pues que Dios tiene nuevamente que recordarle. Y ya no que recordarle, sino que escribirlo en piedra con su dedo. ¿Para qué? Pues a pesar que ellos hablaban, se transmitía de generación en generación lo que era en sí verbalmente, ahora la mayoría, por supuesto, dicen que no sabían leer, pero los 10 mandamientos de Dios, eso que está escrito, lo que es en sí en piedra, sería perpetuo. Y, y quiero contar un poquito, lo voy a resumir en muy poco tiempo. El testimonio mío, yo con 19 años me fui a Suiza a trabajar, allí estaba mi hermana, estaba Antonio, mi marido, bueno, en aquel entonces éramos novios, y había familiares míos, y me fui a trabajar, yo era peluquera y quería montar una gran peluquería, así que me voy allí a trabajar a ganar dinero. Y estuve trabajando allí durante 2 años en una residencia judía. Al principio, cuando tú estás en una residencia judía, justamente los judíos que están allí son judíos económicamente muy bien, muy bien. Era una de las residencias más importantes que, bueno, he dicho Suiza, pero yo donde estuve era en Zúrich. Y era una de las residencias más importantes que tenía Zúrich. Y, y entonces, pues claro, al principio te choca un poco, ¿no? Porque tú dices, bueno, las cosas te las van enseñando para hacer, pero de momento vemos que llega el viernes y que el viernes hay que correr muchísimo. Hay que correr muchísimo porque hay que hacer la comida para el sábado y a la vez, pues hay que tenerlo recogido todo antes de la puesta del sol. En las mesas del comedor, todo recogido. Y claro, a mí la primera vez, pues me llama mucho la atención, pero claro, cuando lo vas viendo semanas tras semana, pues entonces, pues digo, bueno, pero esto es una cosa de los judíos, esto no tiene nada que ver. Ellos tienen aquí la sinagoga, pero aquí no hay imágenes ninguna. Entonces, vemos, bueno, yo vi que allí durante el año pues hacía las fiestas solemnes, las 7 fiestas, bueno, son 5 en realidad, las 7 fiestas solemnes y entonces pues nada, había que hacer pues cuando eran los panes sin levadura, había una limpieza total, no solamente en la cocina, sino en las habitaciones de las abuelas, porque allí no podía haber nada que tuviese levadura, entonces no podía haber dulce, no podía haber galleta, no podía haber nada durante esa semana. Eso a mí pues me extrañaba muchísimo y bueno, lo cierto es verdad que aprendí muchísimas cosas de allí,
por supuesto, la fiesta de las cabañas, ya digo que era una residencia grandísima, con una sinagoga, con unos jardines grandísimos, y allí hacían las fiestas de las cabañas. Y, y entonces, pues, nosotros teníamos pues, sitios que podíamos entrar y otros que no podíamos entrar. Pero, por supuesto, cuando entrábamos en el comedor, ya la directora dijo, María Luisa, aquí un respeto solemne, tus ojos para abajo, no puedes mirar al rabino cuando está leyendo la Torá, tus ojos que miren para el suelo, por favor, no hay ningún comentario, hay un respeto, porque aquí se está hablando en este momento y Dios está presente. Eso a mí, porque por supuesto ellos hablaban en hebreo, no entendía ni una palabra, porque si hubiesen hablado en alemán, pues alguna cosa se coge, pero era una cosa tan bonita que a mí se me ponían los pelos de punta, como se suele decir aquí, porque era eso me llega a mí a pensar que, bueno, ellos decían, aquí está la presencia de Dios, y yo digo, pues aquí tiene que haber algo, porque yo con 19 ya tenía 20 años y a mí me llegaba al corazón sin entender lo que se estaba diciendo. Pero para no alargarme, porque esto es mucho, yo quedé pues como, digamos, marcada por esa situación que yo vivo en Zúrich y que eso me lleva, y más con una directora que hablaba español perfectamente, y eso me lleva a tener pues un conocimiento que yo eh, salgo de la residencia, me voy a trabajar a otro sitio y bueno, y yo digo, esto es de los judíos, esto no tiene nada que ver conmigo, pero la verdad he aprendido porque las diferencias de las carnes, allí pues no se tomaba pues los mariscos, lo que uno estaba acostumbrada, no, era totalmente distinto, pero la verdad que eran comidas muy saludables, comidas muy sanas y yo pues la verdad ese concepto de alimentación y luego ellos, probablemente nosotros no lo llevamos a cabo, pero ellos sí, ellos tenían frigorífico que dividía lo que era así los productos lácteos con las carnes. No se mezclan, ni se cocina, ni se mezclan entre ellos. Muy interesante porque a mí me llamaba la atención. Luego con la directora yo le preguntaba, ella me decía, bueno, es muy bonito las conversaciones que tuve con esta mujer. Pero ya me vengo para España y mi hermano Diego, pues Santiago de la Era, no sé, vosotros quizás no lo conozcáis, pero era un corporto que fue para Sevilla y este corporto pues vendía lo que son los libros rojos, entre ellos pues libros de alimentación. Yo ya era vegetariana en aquel entonces y comencé a dar los estudios bíblicos, en primer lugar Manolo Vega y luego el Pastor Garzón. La verdad, cuando el pastor Garzón comienza a hablarme del sábado y yo empiezo a hablarle del sábado, dice, pero espérate, ¿tú cómo sabes del sábado? Pero si es la primera vez que tú coges una Biblia, porque me había dicho que jamás habías cogido una Biblia. Y entonces ya le explico y dice, verdaderamente, ahora entiendo el por qué tú tienes conocimiento de ello. Esto pues me hizo pensar que el sábado es un día especial que en el sábado pues el Señor está presente en nuestro espíritu y para mí el sábado, pues ya sea en la iglesia, ya sea en casa, para mí el sábado es algo especial y bueno, y vamos a seguir. Entonces el verbo, lo que es en sí sabbat, que significa literalmente cesar de trabajar, es sábado fiesta. Dios reposó porque esperaba que los seres humanos descansaran y establecieran un ejemplo para la raza humana. Y Dios está presente en medio de ello. Como hoy en día, pues vemos que el Espíritu Santo pues, está en medio de todos nosotros. Y para no leer los 10 mandamientos completos, pues entonces vamos a leer, voy a hablar del sello de Dios, que el sello de Dios a donde se encuentra es precisamente en el sábado, en los 10 mandamientos, pero en el cuarto mandamiento.
En el cuarto mandamiento, Dios tiene ahí su sello. Y qué interesante, porque vemos como sello, que su sello tiene que tener su título. Bueno, en primer lugar tiene que tener nombre, el nombre del dueño del sello, en segundo lugar su título y en tercer lugar su jurisdicción. Entonces, como nombre del dueño del sello, pues Dios, creador. Su título, creador y sustentador, porque crea el cielo, crea la tierra, pero sustenta el cielo y la tierra. Su jurisdicción, pues los cielos y la tierra. Así que esto lo encontramos en Éxodo 20 del 1 al 17, pero del cuarto mandamiento pues lo encontramos en Éxodo 20 del 8 al 11. Y, y el sello, por supuesto, hoy está vigente. No solamente el sello de Dios, sino los sellos que conlleva que cuando tú tienes un papel oficial, pues tiene el sello. Ya bien pueda ser pues del rey, ya puede ser de algún organismo oficial, que me ha puesto nerviosa con esto. Y por supuesto, el sello hoy en día es vigente, el sello de Dios vigente, pero a la vez también el sello humano como tal. Y continuando hablando con relación a las fiestas solemnes, que esto lo encontramos en lo que es en sí en Levítico 23 o en Número 28 del 16 al 29. Entonces tenemos esas 7 fiestas anuales que se celebraban en la primavera o en el otoño, de los cuales pues en ello pues se hacía pues, los panes sin levadura, lo que he repetido un poquito anteriormente. Para entender la fiesta solemne, para entender esa fiesta solemne no tenemos que ir al tabernáculo. El tabernáculo, pues, utiliza los símbolos que está en el santuario. Por supuesto, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y por supuesto, representa la obra de Cristo en la tierra, después de su muerte, por supuesto, en el cielo. En los sábados, los sábados solemnes fueron las fiestas anuales, y cuando Cristo muere en el lugar, muere el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por supuesto, lo que es en sí, en el santuario, del lugar, la división del lugar santo al lugar santísimo es rajado el velo. Ya lo que es en sí, esta fiesta solemne ya habían cumplido, porque había cumplido con el propósito que Dios tenía para su pueblo, que era el propósito de que nosotros pues fuésemos libres del pecado por la muerte de él en la cruz. Entonces, los sábados ya no tenía, esos sábados solemnes ya no tenía lugar. Nosotros sí tenemos un recordativo, que son de la Santa Cena, tenemos recordativos, pero no como esos sábados. Pero claro, la variación que hay de los sábados, la variación que hay de los sábados o fiestas anuales no tiene nada que ver con los sábados semanales. Estos sábados semanales serán perpetuos aquí en la tierra y luego en el cielo. Y por supuesto en Isaías 66, 23, y de mes en mes y de sábado en sábado, vendrá todo a adorar delante de mí, dice Jehová. Por lo tanto, el sábado semanal es perpetuo porque Dios es perpetuo. Bueno, he corrido lo máximo que he podido. Espero que se haya entendido y la verdad que
bueno, espero que os haya llevado a algún sitio este correr de esta mañana. Muchas gracias, María Luisa. Si algo no se entendió, se habrán quedado como tú al inicio, ¿verdad? En esa casa judía. Sí. Si alguien ha entrado por primera vez, habrá cosas que no haya entendido. Vamos a intentar ahora desmenuzar algo. Me encantan las historias personales, porque además me gusta la espontaneidad. Juanfran, no sé si te ha pasado como a mí cuando ha dicho María Luisa, si me lo hubiesen dicho en alemán, habría entendido algo. Digo, sí, yo me quedo igual. Como tu alemán y el mío. Claro, Guten Morgen, bitte, bitte. Bitte. Es cierto. A mí me gusta. Yo te quería preguntar, María Luisa, peregrinos somos. Yo creo que lo que decía Richard, de que las historias personales son es lo que más nos llena en el fondo. ¿Cómo lo pasaste en Zurich? Pues mira, en Zurich lo pasé bien, porque fue, ¿qué te iba a decir? Yo iba con un objetivo. Cuando una persona va con un objetivo a un sitio, pues es lo que hay. Y lo pasé en algunos momentos, 6 meses lo pasé muy mal. Los 6 primeros meses lo pasé súper mal porque me encontré en un sitio sola con alemanes y alemanas sin entender nada, pero bueno, Dios nos da capacidad que sin entender el idioma seamos capaces de transmitirnos uno con otro. Porque digo, es que estuve en un restaurante y en el que yo tenía que, bueno, los restaurantes no tienen nada que ver con lo que España es, porque allí no, me vengo a referir, una persona no va a la barra, jamás, siempre son las camareras las que te piden y la camarera es la que va y te pide a ti. Y entonces yo, pues no te voy a imaginar con los cafés. Con el café, yo ya había hecho con leche, bueno, así como si fuese la ubre de la vaca. Con gestos todo. Bueno, todo con gestos, pero luego ya directamente me voy a la residencia judía y ya está. Fue una experiencia porque enseña muchísimas cosas. Cuando tú sales de tu entorno, tú tienes que abrir tu mente para tú poder recibir lo que tienes a tu alrededor. Por lo tanto, ahora mi objetivo no era mi marido, sí era el objetivo de quedarse allí. No, estuvo 10 años. Él era el objetivo de quedarse allí, hablaba perfectamente alemán, bueno, pero yo no, mi objetivo era, yo tengo dinero, yo me voy a España. Sí, es que te lo comento, María Luisa, perdona, pero porque a veces perdemos un poco de vista todo lo que implica, ¿no? El estar en otro sitio que no es el tuyo, el estar de paso, el no saber, todas esas incertidumbres, ¿no? Y uno, aparte de echar de menos el potaje de su madre, sí. El estar solo en otro sitio, yo creo que no olvidar eso nos hace... Lo digo porque los cristianos tenemos la tendencia a veces como la mujer de Lot a ver más lo que perdemos, a mirar para atrás diciendo qué se queda detrás, que a lo mejor están más diciendo, bueno, son experiencias que me llevo y que me enriquecen y que me hacen mejor persona y me hacen valorar lo que tengo hoy, ¿no? A mí me parece muy, muy bonito pasar, y todos los que han pasado eso, como todos los inmigrantes, ¿no? que tenemos entre nosotros, que han tenido que dejar solo, que se sientan a nuestro lado en nuestra iglesia y que a veces incluso tenemos tendencia a pensar que hay cristianos de primera y cristianos de segunda, ¿no? Y lo miramos por encima y decimos, si tú eres un recién llegado, si tú, vete a tu país, ¿no? Fíjate, María Luisa, que decías que tu objetivo era regresar a España, regresar a casa. Si cogiéramos esa aplicación hoy para los cristianos, nuestro objetivo debería ser regresar a casa. Aquí estamos de paso, estamos en nuestra Zurich que nos ha tocado, pero nuestro objetivo nuestra mente tiene que estar puesta en otro sitio, el volver a nuestro hogar, ese hogar que el Señor nos ha preparado y no quedarnos aquí. Hablabas al principio de tu reflexión acerca de ese sábado especial que les dio Dios a Adán y Eva, ¿vale? Yo me imagino ese primer sábado, decías que tuvieron una relación personal con Dios, en el que le preguntaban, claro, yo me imaginaba, es que no le preguntas a cualquier persona, le preguntas al Creador. Sí.
cualquier curiosidad, cualquier cosa, tenía que ser un disfrute, porque no es a veces cuando paseamos, ¿verdad?, los amigos, uno pregunta y el otro supone o dice, no, estás preguntando al ingeniero que lo creó todo, cuánta sabiduría me impartiría Dios a Adán y Eva. A veces les consideramos que estaban poco preparados, recién salidos del Señor, poco advertidos, y se nos olvida esto que tú nos decías. Todos los días paseaban con el creador del universo y estaban realmente advertidos y preparados de todo lo que estaba ocurriendo. Qué ganas tengo de darme yo esos paseos con mi Señor por el cielo. Y yo. Me llama mucho la atención ese día, intento imaginarlo, ¿no? Ese día tan especial, qué alegría tan grande en un escenario tan precioso, tan perfecto, tan lleno de maravillas en todos los sentidos, los animales, las plantas, el entorno, el diseño. Dios es un artista y realmente puede resultar maravilloso el intentar reflexionar y imaginarse ese lugar, ese escenario y ese momento, ¿no? Y bueno, cuando hablas del sábado como el sello de Dios, pues claro, yo también me lo imagino como la firma de ese artista, ¿no? Cuando uno va a un museo o contempla las obras de arte, pues a nadie se le imaginaría borrar la firma del artista y sustituirla por otra. Y efectivamente, nuestro creador, nuestro diseñador, nuestro arquitecto, pues realmente tiene su firma, ya ha estampado su firma, pero no sobre un lienzo, sobre un papel, sino en el tiempo. Entonces, tiene un valor precioso, ¿no? La firma del artista, del arquitecto, del universo, cuando crea algo tan precioso y pone su firma, su sello, ¿no? Entonces, realmente es algo espectacular y me ha llamado muchísimo la atención la experiencia que has vivido allí en Zúrich con esa comunidad judía, ¿no? Y realmente me ha impactado el recordar de que en este momento hay una nación en el mundo física donde su población consigue respetando esa firma, ¿no?, de Dios en el tiempo, ¿no? Y desde el origen de nuestro planeta hasta hoy, pues vemos que efectivamente se ha ido conservando en la línea del tiempo, ¿no? Y trato de imaginar lo precioso que sería en nuestro mundo si todos respetáramos esa firma, ese sello del artista, ¿no? Y cesáramos de nuestra actividad y nos dedicáramos a recordar ese momento de la creación. Por eso Dios cada semana nos invita a hacerlo. Exactamente. Yo quería comentar brevemente que siempre Dios busca sorprendernos. O sea, desde el antiguo Israel, siempre Dios ha tenido que demostrar que es más fuerte que los dioses falsos para dar a entender que Él es el mejor y es más fuerte y es en quien tenemos que confiar, ¿no? Y yo creo que la experiencia de mi madre vivida en Suiza también le dio a conocer a ese Dios verdadero, le impactó, como ha comentado ella, ¿no?, que se le ponía los vellos de punta cuando entraba a la sinagoga. Le decían que tenía, o sea, que no podía mirar al rabino, ¿sabes?, a los ojos, tenías que mirar, o sea, me parece súper... Una reverencia. El ambiente, el clima que se tenía que crear ahí, tenía que ser impresionante, ¿no? Entonces eso a ella le impactó, y más viniendo de esta cultura tan flamenca que tenemos aquí en España, ¿no?, sobre todo en Sevilla, ¿no?, llegar allí en un lugar con el pitorreo para todo, llegar allí a un sitio donde la reverencia, donde no puedes hablar, donde no puedes mirar a los ojos, ¿no? Precisamente lo que te entran ganas de hacer justamente lo contrario, ¿no? Pero bueno, tu puesto de trabajo peligraba, con lo cual hay mejor hacer las cosas a pie juntillas. Pero quiero decir, o sea, que ella sí notó ahí la presencia de Dios, ¿no? Y Dios tiene que hacer cosas grandes para llegarnos al corazón, ¿de acuerdo? Y esa experiencia te sirvió a ti para darte cuenta de que Dios sí que estaba ahí, quizás en otros sitios tú no lo habías sentido, sin embargo ahí sí lo sentías, ¿no? Y entonces pues a mí eso me gusta, ¿no? Como Dios tiene que demostrar siempre que es más fuerte, que es más verdadero que los demás dioses, ¿vale? Y tú ahí lo descubriste, ¿no? Es que yo quiero, desde que yo conocí a la iglesia, que bueno, fue cuando yo me bautizo es en el año 80, en mayo del 80, pero yo tengo mi sitio en la iglesia porque yo me distraigo
y siempre o estoy en el primer banco o en el segundo, siempre estoy al principio. Pero yo no me levanto de ese banco, a no ser que sea una cosa urgente. Yo sigo, para mí, la iglesia, cuando se está hablando de, cuando se abre la palabra de Dios, para mí sigue siendo algo especial. Y yo ni hablo en la iglesia, ni me muevo de la iglesia, ni sigo estando. Cuando hablan allí en Sevilla, oh, no, María Luisa es su sitio ahí. Pero no es porque yo tenga privilegio por el sitio, sino porque yo tengo que, cuando yo, el sábado o cuando hay meditaciones o cuando hay, para mí es tan importante que eso lo tengo yo grabado y para mí no es me levanto, hablo, saludo, esto y aquello. No, hay tiempo para todo. Y el tiempo de la palabra de Dios es el tiempo de la palabra de Dios y luego tenemos todo el tiempo. Y a mí me gusta hablar. Pero para mí el sábado y cuando se abre la palabra de Dios, es muy importante para mí. Es especial. Fíjate, María Luisa, que nos has dicho que el sábado fue dado para la humanidad y no para los judíos. Sí. Y luego literalmente nos has dicho, por supuesto, que los mandamientos existían desde el Edén, ¿verdad? Me ha parecido tan natural ese presupuesto, pero gran parte del cristianismo no cree eso. Cree que los mandamientos fueron dados a los judíos en un momento particular, pero me va a gustar mucho esta reflexión, porque si pensamos en la historia, por ejemplo, de Caín y Abel, el hecho de que Caín fuese condenado por Dios o acusado por haber matado a su hermano, si no existía ley, ¿cómo podía saber que aquello estaba mal? El hecho en la adoración, en la ofrenda que hizo, si ofreció lo que le apetecía y no lo que Dios le pedía y puso a otro en lugar de Dios, porque sabía que estaba mal. Si nos ponemos a mirar, los mandamientos, como tú decías, estaban desde el Edén, fueron dados esas instrucciones, probablemente a lo mejor en los paseos que Dios dio con Adán y Eva o después los ángeles, no lo sé, pero la Biblia sí que está lleno de casuística que dice que los 10 mandamientos, sin estar escritos, sin estar puestos sobre piedra, eran algo ya conocido. Y dentro de esos 10 mandamientos está este sello de Dios, está este sábado, que lo que hace ni más ni menos es decir que Dios es nuestro creador, que es nuestro redentor y que ha escogido un día, el que Él ha querido, para que lo celebremos con Él. Y yo creo que esto es muy, muy importante. El hecho de que, bueno, cuando tú decides que tú eres criatura y Él es creador, obedecer lo que dice el creador y no lo que ha decidido la criatura, yo creo que eso es esencial. Entonces, bueno, te agradezco por ese por supuesto que has dicho de los mandamientos, ¿verdad? Porque gran parte como decía, de la cristiandad no lo cree, pero si lo reflexiona, en la Biblia está. Esos mandamientos existían desde siempre, solo que llegó un momento en que Dios entendió que debían de darse por escrito, permanecer, pero era ya una práctica que el pueblo debería de conocer. No sé, compañeros, si tenéis algo más que decir. Yo estoy escuchando y se me agolpan las ideas. Estaba recordando... Pues suelta alguna que hay poco tiempo. El apóstol Pedro, creo que en su primera carta de Pedro dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que tal. Entonces, en su carta desarrolla una idea. Pero él dice extranjero y peregrino porque él tiene la conciencia de que aquí estamos de paso, de que esta no es nuestro hogar, no es nuestra tierra. No hay situación más estresante, no hay situación con más riesgo, no hay que el dejarlo todo y empezar una nueva vida en otro sitio que no es el tuyo, con otro idioma, otra cultura. Nada más que hay que pensar en los refugiados, que eso sí nos suena, ¿no? La gente que abandona, que las pateras que se agolpan en verano en nuestras costas, en fin, todo eso que no nos suena tan lejos. Incluso algunos de nosotros, yo tengo un familiar que vive en una zona de Almería y él me ha dicho que alguna vez de los inmigrantes africanos, él ha montado en su coche y se lo ha llevado un poquito a alguna casa o a alguna comunidad de la que era de su país. Son vidas tremendas. Y lo digo esto porque nadie valora más, nadie sabe más que eso,
lo que significa empezar de cero, empezar de nuevo. Esa idea de peregrino y de extranjero, a mí me parece que no se nos debería olvidar, porque cuando nos sentamos en la iglesia, deberíamos tener toda esa conciencia que estamos todos de paso y que todos nos tenemos que ayudar. Y lo digo esto porque, por ejemplo, en nuestra comunidad, en nuestras iglesias adventistas, a mí me llamaba mucho la atención cuando vino el boom de la inmigración aquí a España, que muchos de los inmigrantes latinos, sobre todo, venían a nuestra iglesia, la buscaban como una parte, como una referencia importante en su vida, y cuando habían abandonado su patria, su país de origen, y venían aquí, esperaban que su iglesia no solo los acogiera, sino que le dieran ese pequeño refugio, incluso que le buscaran trabajo. Eso a mí me chocaba, porque nosotros en nuestras iglesias europeas no tenemos esa conciencia. Nosotros vamos a celebrar los servicios religiosos, nos sentamos, cantamos, estudiamos la Biblia, qué bien, compartimos comida, un poquito cada uno lleva su batalla personal durante la semana y ahí pues, ponemos en común hasta donde cada uno quiere y puede. Y sin embargo, a mí lo que me llama la atención es que esta gente quería algo más, esperaba de su iglesia algo más. No lo exigía, pero sí que estaban acostumbrados a otra experiencia de vida. Es decir, yo voy, eres mi iglesia, realmente somos hermanos, me echas una mano porque estoy en necesidad. A mí ese concepto me ha tocado y siempre de vez en cuando, y yo reconozco que como he crecido en otro tipo de sistema, me cuesta dar ese paso. Pero me parece muy interesante. Es decir, las iglesias, los hermanos, las comunidades cristianas, creo que estamos llamados a ser algo más que simplemente centros de debate y de reflexión. Estamos llamados a ser centros de experiencia. Quédate conmigo, no tienes que comer y yo llevo un bocadillo, pues lo parto por la mitad y comemos los dos, ¿no? Que no solo cantamos los dos, ¿no? Te acojo no solo para que estés en mi curso de estudio de la Biblia, sino que además, oye, ¿qué necesitas? Pues mira, es que tengo un problema y mi hijo no sabe dónde matricularse este año, pues yo conozco a no sé quién, o espérate que te acompaño, vamos a ir al colegio porque tú, no sé, miles de historias que pasan desapercibidas y que para alguien que está viviendo en un país ajeno al suyo son trascendentes, que nosotros estamos tan acostumbrados por nuestra rutina, pero que son muy importantes. Yo creo que el apóstol estaba pensando en algo parecido, es decir, somos extranjeros y peregrinos, estamos llamados a tratarnos todos así, es decir, con la mirada puesta en lo porvenir, pero acogiéndonos, mimándonos, dándonos un poquito de calor. Y yo creo que es lo que nuestras iglesias y comunidades deberían y está en su mano poderlas hacer. No sé qué pensáis los demás. En las Sagradas Escrituras, en un momento determinado, Dios le dice al pueblo de Israel, amad al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Y el relato de esta mañana de María Luisa me ha recordado que la generación de mis padres, una importante sección de España, fuimos también nosotros emigrantes, fuimos acogidos en otros países, ¿no? Y una población bastante numerosa. Y a veces, pues con el tiempo esto lo olvidamos y estamos ahora en unas circunstancias diferentes, pero nosotros también hemos sido emigrantes, también hemos sido extranjeros y sería interesante que esto no lo olvidáramos también, claro. Pudiéramos acoger, como muy bien has dicho, Juanfra, con cariño, con amor, con delicadeza, a nuestros hermanos que vienen a repetir la misma historia que nosotros tuvimos en un momento determinado, ¿no? Y que gracias a ellos, pues España pudo superar también en cierta medida momentos duros y difíciles que tuvimos que vivir. Y parte de nuestros jóvenes, Mariano, han tenido que emigrar también, están emigrando. Yo creo que en esto de las fronteras se nos olvida que todos somos hijos de Dios, ciudadanos del cielo. Y cuando nos aferramos a un terruño de tierra y le colocamos fronteras y colocamos muros, derechos para unos sí y para otros no, y se nos olvida que todos somos hijos de Dios, que tenemos un mismo Padre y que a veces a nuestros hermanos, aunque tengan distinto color de piel, les estamos haciendo lo que nuestro Dios no les haría. Entonces se nos olvida, bueno, andar como Jesús andaba. Y yo creo que no hay nada más triste que llamarse cristiano y no imitar a ese Jesús. Entonces, Juanfra, te recojo el guante
y sí que tenemos que cambiar. Como iglesia, como ciudadanos, como individuos, debemos de acoger a aquellos que por desgracia, porque quien se viene a otro país, ¿verdad, María Luisa? No lo hace con gusto, lo hace por desgracia. Exactamente. Y la verdad que tantísimos emigrantes como tenemos aquí, nosotros íbamos totalmente distintos, porque tú vas con un contrato y tú no puedes pasar frontera si previamente en aquel entonces, tanto ya fuese para Suiza, para Alemania o para Francia, iba con tu contrato. Hoy en día no hay frontera, podemos cruzar y bueno, pero la verdad que yo como he estado en esa situación, pues yo intento pues ponerme en la piel de las personas e intento pues un poco ayudar, pero también hacerles reflexionar, porque verás tú, no es que yo tenga 2 casas y porque tú vienes aquí tú te tengas que quedar en la mía, no. El Señor pone en su palabra que comerás y trabajarás con el sudor de tu frente. Eso pone en Génesis 3:15 me parece. Entonces, una cosa es que tú tienes que trabajar y otra cosa es, como bien se ha dicho, te puedo ayudar a decir los colegios, te puedo, papeles, no tiene, te doy de comer. Pero hay otras formas que vienen, que es que el cristiano tiene que compartir. No, perdona, el cristiano no tiene que compartir. Lo que tengo que compartir contigo es la palabra de Dios. Pero te puedo ayudar para que tú también conozcas a ese Dios, que ese Dios te puede hacer a ti. Porque mira, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención en Suiza, porque yo con la directora hablaba mucho, bueno, que como era peluquera, pues yo la peinaba a ella y hablábamos. Y entonces decía que la herencia de los judíos, figura tú, nosotros herencia, una casa, otra casa, un coche, otro coche. La herencia de ellos es la cultura de sus hijos. Porque si yo le doy, mi hijo tiene capacidad para tener no un doctorado, sino 2, 3, yo le doy capacidad para ello, él va a ganar dinero, no va a tener necesidad del dinero mío. ¿Por qué? Porque yo he educado para que ellos sean libres, independiente económicamente y dependiente. Entonces ellos, la herencia no es casa, la herencia es cultura. Eso me llamó a mí muchísimo la atención y yo le decía, bueno, pero ¿cómo? Es que yo... Y ella me lo seguía hasta que yo lo entendí. Figúrate tú, si yo lo entendí, que bueno, mi forma de pensar un poco, gracias a esa relación que yo tuve con esta persona, yo siempre he tenido una forma de pensar totalmente distinta a la acumulación de riquezas, que gracias a Dios el Señor me bendice enormemente y tengo lo suficiente, pero en otra estructura. Entonces, lo que yo siempre le digo, vienes aquí, cuando vienen ellos y las personas que vienen con cuestiones políticas, que tienen aquí 6 meses, que le dan gratuito, por favor, estudia. En esos 6 meses, prepárate. No vaya con la limosnita en la mano, prepárate, porque tienes oportunidad para hacerlo. Y entonces yo comparto el bocadillo, Juanfran, pero también comparto que se tienen que preparar, porque somos personas que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios no quiere que tengamos pobreza, ni que seamos... pero para eso tenemos que estar en comunión con Él. Y para eso tenemos que guardar sus leyes. Y bueno. Tenemos que terminar ya esta primera reflexión. Que nos hemos desviado del tema al final. Hablamos acerca del sello de Dios y quizá alguno todavía tiene dándole vueltas a la cabeza. ¿Por qué sello? Pues porque en los mandamientos el sello está reflejado en el sábado. El sello antiguamente
era ese anillo que el Señor colocaba con el que lacraba cualquier documento, cualquier cosa, en el que venía el título, el nombre y el dominio, ¿verdad? Eso hace muchos años que nosotros no lo vemos, pero seguramente a quien haya devuelto pesetas hasta el miércoles de esta semana, ¿verdad? ¿Os acordáis en las monedas de España que ponía Juan Carlos I, rey de España? Venía su nombre, su título y su dominio. Pues eso mismo viene en el sábado, viene ese sello en el cual Dios dice: mi nombre es el Eterno, Jehová, Yahvé, como se le quiera traducir, soy el creador y lo soy de los cielos y de la tierra. Así que gracias, María Luisa, por esa primera reflexión, por este sello de Dios. Y esta mañana vamos a seguir hablando del sábado, pero eso ya será en nuestro estudio de la palabra. Voy a pedir a David que nos ponga la sección, la ventana verde, y te vamos a despedir ya porque vais a ir hacia la iglesia. Así que un placer haberte tenido aquí. Y bueno, ya contaremos contigo más veces. Pues muchas gracias. La verdad que me he sentido muy cómoda. Eso ya es muy bueno. David, cuando quieras, la sección. Gracias.